Hoy vamos con nuestra cuarta, penúltima charla, el cuarto, penúltimo tema que nos ayuda a entender este asunto de la paternidad de Dios. Y es el tema de la transformación. Porque sí, es de un momento a otro que quienes no éramos hijos somos hechos hijos. El Señor firma un acta en la que nos declara adoptados, nos da su nombre, pero de ahí en adelante tiene que darse un proceso de transformación. Ese muchachito que recogimos, que adoptamos en nuestra familia, tiene una manera de hablar que no es conducente como se habla en nuestra casa. Entonces le decimos, ya tú eres un hijo en esta casa, eres miembro de esta familia, en esta familia hablamos así y no hablamos así. Está acostumbrado a comer con las manos, entonces tenemos que enseñarle a usar los cubiertos y así sucesivamente. Se tiene que dar una transformación. Vamos a transformarnos. Ya fuimos adoptados, el Señor nos trae a su casa, nos trae a su familia, pero somos muy, ¿cómo ponerlo?, silvestres, por no decir salvajes. Entonces tiene que enseñarnos cómo se comporta un miembro de esa familia. La siguiente, por favor. Entonces vemos este texto que habíamos estado mirando también desde el jueves. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta época, a esta sociedad, a esta cultura. No se conformen, no se hagan como ellos, sino transfórmense, cambien, pero no automáticamente como un robot, sino mediante la renovación de su entendimiento. Tienen que empezar a entender las cosas de una manera distinta. Y solamente allí van a poder entender, comprobar, recibir, aceptar, disfrutar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo les dice, ustedes son producto de la casualidad. Un día no había nada y por casualidad hubo. Y un día había unas moléculas que estaban por ahí caminando, una no respetó el semáforo, se chocaron y se convirtieron en una proteína. Y otro día había dos proteínas que también se comieron la luz roja y ¡pum!, se convirtieron en un aminoácido. Y así, ¡pum!, de casualidad en casualidad, esos aminoácidos se fueron haciendo más complejos, se fueron haciendo cada vez más intrincados, hasta que un día se convirtieron en moco. Y de ese moco salieron las amebas, de ese moco salieron los dinosaurios, de ese moco salieron los monos, y un mono se juntó con una mona y saliste tú. ¿Ah, sí? Yo no me conformo a este siglo. Y yo renuevo mi entendimiento y bajo la revelación de Dios, yo tengo que decidir si soy hijo de un mono o si soy hijo del Dios Altísimo. Y puede que tenga cara de mono, pero soy hijo del Dios Altísimo. He renovado mi entendimiento, mi antropología cambia, mi entendimiento en este lugar del cosmos cambia. Este siglo me dice, no somos nada, es un siglo nihilista que no le importa nada, nada existe ni nada importa. El universo tiene yo no sé cuántos miles de billones de años luz de amplitud, es inmenso. Puede que aquí haya 100 kilos de belleza, pero eso no es nada en comparación con todo el universo. Yo soy alguien por quien el Rey de Reyes dio su vida para salvarme. Eso tiene que ser algo precioso. Eso no es cualquier cosa.
Yo no soy un pedazo de moco que evolucionó en mono. Fui creado a imagen y semejanza de Dios. Y así sucesivamente necesitamos decidir si le hacemos caso a este mundo o le hacemos caso a la voz de Dios revelada. La siguiente, por favor. Entonces, todo lo que hemos venido hablando desde el jueves, si no produce una transformación en nosotros, tanto el que escuche como el que está hablando. Yo soy un privilegiado, porque lo digo muchas veces, entonces lo tengo que escuchar muchas veces, a ver si en una de esas me entra en la cabeza dura que tengo. Pero si no produce en nosotros una transformación, no sirvió de nada, perdimos nuestro tiempo. Ayer una hermana me pregunta, ve, ¿y usted por qué no quiere que aplaudan al final? No me interesa. Pues a todos nos gusta que nos aplaudan, pero no me interesa. Eso desvía la gloria de quien corresponde. Pero por otro lado, muchas veces uno termina de predicar o lo que fuera, el pastor le pide que vaya allá a la puerta y se despida de las personas, y bueno, listo. Y no falta, sobre todo la hermana, los hermanos son más prudentes, pero no falta la hermana que le dice, ay, pastor, usted habla tan lindo. Es que yo siento un no sé qué. Qué maravilla. ¿Sabe qué? No me diga nada. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Yo no necesito saber si hablé bonito o no hablé bonito, te gustó o no te gustó. Yo lo que necesito saber es si eso tuvo un impacto en tu vida. Si saliste diferente de lo que entraste, si entiendes un poquito más de Dios de lo que entendías, si entiendes un poquito más de ti mismo de lo que entendías cuando viniste. Eso es lo importante. En últimas, hay gente que ha escuchado la palabra de Dios toda su vida y se pierde. No se dispuso a ser transformado por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué tiene que ver esta transformación? A ver, la siguiente, por favor. Entonces, fíjense, estamos hablando de temas fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Estamos hablando de libertad del temor, sanidad del dolor, perdón, restauración, y por eso es que tenemos que buscar nuestra transformación, porque solos no podemos, y así como estamos, no podemos. Estamos aplastados por el poder de nuestras amarguras, de nuestros resentimientos, de nuestros traumas, de nuestros dolores, y no sabemos cómo salir de ese hueco. En todos estos años, haciendo consejería, que son muchos, hemos podido identificar 3 áreas en las que es imprescindible que busquemos esa transformación. Vamos a ver la primera. Necesitamos identificar, identificar y rechazar. Identificar para rechazar las culpas ajenas. Las culpas de otros se nos mezclan con nuestras propias culpas y se hacen imposibles de manejar. La siguiente. Vamos a suponer que hay un dolor profundo en tu alma por el abandono de un padre, por la negligencia de quienes te debían cuidar y te descuidaron, por el abuso, el maltrato de quienes debían brindarte amor, afecto y seguridad y te ofrecieron todo lo contrario. Cualquier trauma ha producido un dolor en tu alma porque hubo alguien que pecó contra ti. Esa culpa
no es tuya. Tú fuiste víctima del pecado de alguien más, que te abandonó, te maltrató, te violó, te hirió, lo que fuera, te robó a tu padre, lo mató, lo que sea. No es tu culpa. El pecado ese no es tuyo, las consecuencias sí. El que quedó roto fuiste tú. El que quedó faltando fuiste tú. El que quedó desnutrido fuiste tú. El que se quedó sin educación fuiste tú. Las consecuencias son tuyas, pero el pecado no. Por lo tanto, no puedes asumir ni la culpa ni la vergüenza. Caso típico: una mujer es violada y no quiere decir nada, no quiere denunciar. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Toda la vergüenza debería ser del animal que te violó, no tuya. El pecado es suyo, la vergüenza es suya. ¿Por qué vas a asumir una vergüenza que no te pertenece? ¿Por qué vas a asumir una culpa que no te pertenece? Y recibir una carga que no te corresponde llevar. La siguiente. Pero el diablo, el padre de mentira, el enemigo de nuestras almas, aprovecha esos vacíos, esos traumas, y nos inyecta culpa y vergüenza. Qué vergüenza no saber quién fue mi papá, qué cosa tan vergonzosa. No, yo no sé cuáles fueron las circunstancias, pero la vergüenza es de ese hombre y tal vez de tu mamá, no sé, pero no es tuya. Esa vergüenza no es tuya, no tienes de qué avergonzarte. Eso a ti no te califica, eso a ti no te culpa. Es un pecado que no cometiste y por lo tanto es una culpa falsa. Es una mentira. ¿Y qué es lo que hace uno con las mentiras? Las rechaza y las reemplaza por una verdad. Pero muchos de nosotros vivimos aplastados por culpas y vergüenzas que no nos corresponden. Y es un primer nivel de transformación que necesitamos pedirle a Dios que haga en nuestras vidas. La siguiente. Entonces recuerden, una culpa falsa es una mentira. Y hay uno que es el padre de mentira. Y está en nuestra posibilidad y en nuestra capacidad recibirle las mentiras y tragárnoslas o rechazarlas. ¿De acuerdo? La siguiente. Ok. Entonces, una mentira se rechaza y en su lugar se proclama la verdad. La siguiente. Segunda transformación. Ya hemos identificado cuáles son las culpas falsas. Las culpas falsas las rechazamos y las reemplazamos por una verdad. No, yo soy una persona que debe sentir vergüenza porque ni siquiera llevo el apellido de mi padre, tengo el mismo apellido que mi mamá, me lo tuvo que dar porque el tipo desapareció, no firmó nada, no sé ni quién es. No, esa no es vergüenza. Tú tienes la dignidad de ser un hombre o una mujer creado a imagen y semejanza del Dios Altísimo e hijo o hija de un Dios que te rescató de la vergüenza, te rescató de la ignominia, te rescató de donde fuera que estuvieras y cambió tu humillación por gloria. Esa es una culpa, una vergüenza ajena. Pero por otro lado, necesitamos identificar el pecado que está implícito en nuestra reacción al dolor o en nuestra reacción
a la angustia, nuestra reacción frente al trauma, porque allí sí, esa reacción ya es mía. Ese ya es mi pecado. La siguiente. Entonces, el pecado de otros nos afecta. Nos causa dolor, nos causa tristeza, nos hiere, nos parte el alma, lo que fuera. Entonces, hay reacciones inevitables. Nos causa dolor, temor, ira, ansiedad, inseguridad, complejo de inferioridad. Esas son nuestras reacciones. Ese sí es nuestro pecado. Entonces, yo soy un hombre iracundo porque soy hijo de un hombre maltratador, por ejemplo. Muy bien. El maltrato que yo recibí no es mi culpa. Es culpa de quien me maltrató. Pero la ira que yo le expreso a otros como respuesta a mi dolor es mi pecado. Y yo no puedo lidiar con el pecado de otros. Yo no puedo hacer nada con el maltrato que recibí. Pero es mi responsabilidad manejar mi ira. Es mi responsabilidad buscar la sanidad a esa ira. ¿Están entendiendo la diferencia entre la culpa falsa y la verdadera? Porque es muy importante para nuestra transformación. La siguiente. Sentir esas cosas no es pecado, pero lo que nosotros hacemos, eso sí es pecado. La forma en que buscamos anestesiarnos, la forma en que buscamos hacer justicia por nuestras propias manos, la forma en que pretendemos que los demás paguen por nosotros, eso sí es pecado. Ese sí ya es nuestro pecado y con eso sí tenemos que lidiar. La siguiente. Paradójicamente, el pecado que nosotros usamos para aliviar nuestro dolor, lo único que termina haciendo es aumentarlo. Lo único que hace es que la situación se agrave. Crea la ilusión de que nos protege, crea la ilusión de placer, pero por un momento. La típica, tipo a una mujer que bebe mucho. ¿Ustedes alguna vez han hablado de verdad con un borracho? Claro, no cuando está borracho, porque es muy difícil. Pero en los momentos en que está sobrio. Y uno le pregunta, ¿por qué bebes? Y tarde o temprano, en esa conversación se llega al punto de que la vida es demasiado dura para soportarla sin el trago. Al menos cuando estoy borracho, me puedo olvidar de mis preocupaciones, de mis dolores, de mis responsabilidades. Bueno, ¿y qué pasa cuando se te pasa la borrachera? Ese es el peor momento, porque quedo peor que antes, porque me cuentan lo que hice cuando estaba borracho y me da vergüenza. Y veo cómo hago sufrir a mi mujer y a mis hijos con mis borracheras y me produce dolor. Y la situación se vuelve tan insoportable que termino bebiendo otra vez. Y es un círculo, ni siquiera un círculo vicioso, es una espiral viciosa, porque cada vez que das una vuelta te vas más al fondo, y más al fondo, y más al fondo. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestro pecado. Entonces crea la ilusión de que nos protege o nos calma, pero al final es peor. No nos soluciona nada y nos deja peor que al principio. La siguiente. Siguiente, por favor. Eso. Por ejemplo, otra vez, una persona muy interesante con la cual hablar es un hombre promiscuo. Que le dispara a todo lo que se mueve. Y cada día amanece con una mujer diferente. Hay hombres, y me lo han contado, que muchas veces se despiertan y no saben dónde están ni con quién están.
voltean y dicen, ¿y esta cómo se llama? ¿De dónde salió? Y ahora que la veo bien ni siquiera me gusta. ¿Y qué te lleva a hacer eso? Uno me dijo, yo siento mucha envidia por los hombres que son capaces de estar con una mujer y pasan la vida y ella no se va. Y ella está ahí. Y pasan los meses, y pasan los años, y pasan la vida, y ella te conoce con todas tus manchas y tus verrugas y tu mala digestión y todo lo que sea, y ahí está. ¿Cuánto debe valorarte alguien? ¿Cuánto debe amarte alguien para eso? Yo anhelo que algún día una de estas se quede. Por miedo a la soledad, anda buscando por todos lados. Y otra vez, no van a encontrar a nadie más solo que un hombre promiscuo. A veces los chistes de los hombres casados, ¿no? Es que, ay, bueno, ya se casó, ya se fregó. Es decir, ya cuando una vez que te casas se acabó la diversión. Y miran a los amigos solteros que se divierten a diestra y siniestra. Y sienten envidia por esos manes que son libres como el viento. Y no saben que esos tipos aparentemente libres como el viento sienten envidia de este man que encontró una mujer. La siguiente. Por miedo a la soledad, una mujer se vuelve adicta al afecto, al consentimiento o a lo que fuera. Y para tratar de atrapar eso y que no se le pierda, hace lo que sea necesario. Entrega de sí misma todo lo que tenga que entregar, pero además se vuelve manipuladora, controladora. ¿Qué más dice ahí? Celosa, dependiente, demandante. ¿Y qué es lo que logra? Exactamente lo contrario de lo que está buscando. Entonces ella es la que le dice, tú, pedazo de desgraciado, hace tiempo que no me dices que me amas. Entonces el tipo va a decir, ay, sí, claro, qué pena, te amo, mi amor. ¿A dónde vas? Seguramente que te vas a jugar fútbol con tus amigos, te vas a ver el partido, en vez de quedarte aquí conmigo. Me voy al partido, me quedo con esta bruja que no hace sino fregar. El resultado, otra vez, es lo opuesto. El tipo se va, aunque no haya partido. Se va al parque a ver crecer el pasto. Y fíjense cómo tratando de solucionar una situación con nuestros propios medios, lo único que hacemos es ahondar el hueco en el que estamos metidos. Siguiente. Entonces, por huir del dolor, nos esclavizamos a otras cosas. Nos esclavizamos al trago, nos esclavizamos a una droga, nos esclavizamos al activismo, nos esclavizamos a la lujuria, nos esclavizamos a lo que sea. Ese ya no es pecado de tu papá, no es pecado de tu mamá, no es porque lo que te hicieron, que no me dio de lactar sino hasta los 2 meses, que me robó el bombombún cuando yo tenía 1 año y medio, ya no es culpa de nadie más, es culpa tuya. No es pecado de nadie más, es pecado tuyo. Por eso es importante separar el pecado ajeno del pecado propio, porque solamente podemos pedir perdón por nuestros pecados.
Solo podemos lidiar con nuestro corazón, con nuestra alma. Aún dentro del matrimonio, ¿cuántas veces llegan a consejería? Llega la pareja y les digo, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Qué hacen aquí? Tipo callado. Entonces ella dice, bueno, entonces hablaré yo. Pues sí, siempre habla, hable nomás. ¿Y saben? Y no lo estoy inventando. Me salen, pastor, vengo para que me lo arregle. Señora, usted se equivocó, esto no es un taller de mecánica, no me está trayendo el carro para que yo se lo arregle. Ay, sí, porque este hombre es insoportable, me saca toda la lista. Bueno, tapo. ¿Y usted qué? ¿Yo qué? Sí. Bueno, yo lo arreglo a él, pero ¿y usted? No, yo estoy bien. Y el pobre hombre empieza a convulsionar ahí al lado, que sí, claro, ella está bien. Tú no lo puedes arreglar a él ni llevarlo a ninguna parte porque te lo arreglen. Tienes que empezar a trabajar contigo y pedirle al Señor que te lo arregle. Porque Él tiene que lidiar con las propias cosas que hay en su vida, pero tiene que hacerlo, no porque tú lo llevas al taller de reparación. Y el día que en un matrimonio cada uno se pone con el Señor a arreglar sus propias cosas, la pareja florece. La pareja crece. Y si Él se niega a hacerlo, tú creces. Y esperas en el momento en que el Señor lo quiera tocar a Él. Entonces, a donde voy es, cada uno tiene que hacerse responsable de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de sus propias actitudes y de sus propias conductas. No de las de nadie más. No podemos, es imposible. Ni siquiera lo intentemos, no sirve para nada. La siguiente. Miren, les voy a contar la historia de 3 niños. Más o menos las circunstancias de vida de los 3 fueron las mismas. Más o menos a la misma edad los 3 fueron abusados. De manera violenta, horrible. No hay necesidad de meterse en los detalles. Todos sabemos lo que puede ser un trauma de esa naturaleza, de esa magnitud. La siguiente. El primero reacciona a su dolor convirtiéndose en un abusador igual o peor que el que lo agredió a él. Pues así como me hicieron sufrir, yo voy a hacer sufrir. Y esa es una justificación que hoy se usa. Otra vez, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que nos dice este siglo? Que cuando encuentran a un abusador de eso, lo primero que hacen es decir, ay, pobrecito, es que tuvo una infancia muy dura. Pobrecito, es que él también fue abusado. No lo podemos culpar. Pues si ya como hombre adulto, gracias, si ya como hombre adulto tomó esas decisiones de agredir a otros niños, ¿cómo que no lo podemos culpar? No lo podemos culpar por haber sido agredido cuando fue niño, pero sí tiene que asumir su culpa por lo que él hizo en respuesta a su dolor y a su trauma. Pero no, hoy nadie tiene él tuvo la culpa. Hoy nadie es culpable de nada. Yo soy un asesino serial porque mi mamá no me cantaba canciones de cuna. La culpa siempre es de alguien más. ¿Saben de dónde viene eso? Adán, ¿por qué comiste? La mujer que tú me diste. Y Eva, ¿por qué hiciste eso? Esa serpiente que tú creaste.
Yo no tengo la culpa la tiene alguien más. Desde ahí viene, para quienes crean que no son hijos de Adán o hijas de Eva. No asumimos nuestra responsabilidad personal, y cuando no hay responsabilidad personal, no hay posibilidad de cambio. No hay posibilidad de transformación. Porque si yo soy como soy, porque me robaron el bombombón al año y medio, yo no puedo cambiar eso, pero puedo cambiar mi actitud. Si ahorita me regalan y me devuelven el bombombón que me robaron, ya ni como bombombón. No puedo cambiar eso, pero puedo cambiar mi actitud frente a eso. Pero para eso tengo que asumir mi responsabilidad personal. El segundo niño no se pone a abusar a nadie, pero se convierte en adicto y abusa contra sí mismo. Y le suma el pecado que alguien cometió contra él, el pecado que ahora él comete contra sí mismo. Y se esconde en un bareto, se esconde en una botella, se esconde en un polvito blanco, se esconde en cualquier cosa de esas, se esconde en perseguir personas del otro sexo o del mismo sexo, porque ya hoy no se sabe. Y se esconde en eso y hace su propia vida una miseria. No está abusando de otros, pero hace de su propia vida una miseria. Entonces el primero recibe el pecado de otros y va y peca contra otros. El segundo recibe el pecado de otros y luego peca contra sí mismo. Y el tercero se pone en contacto con su dolor. Dice, yo tengo estos temores, yo tengo estos dolores, yo tengo estos traumas. Pero Señor Jesús, tú me dijiste que viniste a encontrar todo lo que se había perdido. Tú me hablas de redención, tú me hablas de vida nueva, tú me hablas de vida nueva, abundante y eterna. Tú me hablas de darme el poder, de darme el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que yo no puedo generar por mí mismo. Tú me hablas de que el que está en ti es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Tú me hablas de vida nueva, abundante y eterna. Yo necesito eso. Yo necesito eso para transformarme en el que no soy, para cambiar, para que mi dolor sea sanado, porque por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Tú has sufrido de dolor para que nosotros podamos intercambiar nuestro dolor por tu sanidad, nuestro pecado por tu santidad, nuestra humillación por tu gloria. Yo quiero ese intercambio. Te traigo mi dolor. Te traigo mi corazón partido, te traigo mi cuerpo roto, te traigo mi enfermedad, te traigo mi pecado. Y ese hombre, habiendo recibido la sanidad de Dios, ya no va a pecar contra otros porque pecaron contra él. Ya no va a pecar contra sí mismo porque otros pecaron contra él. Él se enrola en una campaña o en una fundación para evitar que a otros niños les pase lo que a él le pasó. Entonces podemos decidir si recibimos pecado y diseminamos pecado, o si recibimos pecado y nos seguimos echando pecado, o recibimos pecado, lo traemos a la cruz para redención, para poder diseminar luz, santidad, virtud, bondad, bendición en el nombre de Jesús a otros. Todos tenemos la capacidad de decidir eso. Y esa es la transformación que se espera de los hijos y las hijas de Dios. Tenemos que ser fuentes de luz. Somos sal y luz.
sal en medio de un mundo corrupto y luz en medio de la oscuridad. ¿Lo somos? Es nuestro llamado. El Señor nos da la posibilidad y la capacidad. ¿Lo somos? ¿Lo hacemos? Porque ¿de qué nos llenamos la boca diciendo que somos hijos de Dios si no somos transformados como hijos de Dios? No importa la basura que haya sido antes. No importa qué tan profundo sea el hueco del que te haya sacado el Señor. No importa. No importa. Nada está lo suficientemente lejos de la gracia y el poder de Dios para sanidad, para salvación, para renovación de vida. Siguiente, por favor. Y la tercera transformación que necesitamos asegurarnos de que ocurre en nuestras vidas, ya la mencionamos en una sesión anterior, tenemos que ser como niños. ¿Cómo es un niño? Dependiente. ¿Cómo es un niño? El niño cree lo que sea. Yo me metí en un problema con mi hermana. Yo soy 12 años mayor que mi hermana. Me metí en un problema con mi hermana porque cuando ella estaba chiquita, tenía por ahí 3, 4 años. Un día la llamé y le dije, necesito que me guardes un secreto. Me dijo, listo, ¿cuál? No le digas a nadie. No, a nadie. Yo soy Superman. Se quedó así, sí, pero no lo puedes decir porque entonces yo ya no puedo seguir salvando el mundo. Cuando tenía por ahí como 25 años me persiguió con una sartén porque me dijo, hasta ahora yo creía que tú eras Superman y te estaba guardando el secreto. Que Dios bendiga la inocencia de esa muchachita. ¡Me creyó! ¿Se acuerdan cómo es la descripción del amor en 1 Corintios 13? Todo lo cree, todo lo soporta. No se jacta de nada. No es vanaglorioso. No es soberbio. Ese amor de ese niño que todo lo cree, que todo lo acepta, que todo lo recibe. Ya le he dicho 10 veces que lo voy a llevar a la piscina y le he fallado. Le sigo diciendo y me sigue creyendo. Hasta que llegue el día en que ya no me cree. Y ese día dejó de ser niño. Por lo menos en esa dimensión de su vida se convirtió en un adulto cínico, que no cree nada. Y el Señor nos dice, un momentico, ustedes tienen que ser como niños otra vez. Lo que yo les diga, créanmelo. Lo que yo les dé, recíbanmelo. Aunque no lo vean. Confíen en mí. La siguiente. ¿Cuál es el problema? Que nosotros éramos niños cuando nos hicieron daño. O si no éramos niños, por lo menos éramos indefensos. Y que hacemos el pacto, el juramento interno aquí en nuestras cabezas, no volveré a ser indefenso nunca más. La típica, ¿no? Esta no me la vuelven a hacer. Una vez me lo dijeron y lo creí. Fui un tonto, fui una tonta. Nunca más. Y nunca más somos niños. Éramos niños y dependimos de otros que no nos dieron los que necesitábamos. Entonces nos convertimos en independientes. Si nadie me lo va a dar, yo me lo consigo. Yo no le debo nada a nadie.
yo me hice solo. ¡Oh! Suena fantástico. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puede ser independiente? Entonces no somos ni indefensos ni independientes. No somos niños, ni dependientes. No somos niños. Y el Señor nos dice, yo necesito que ustedes vuelvan a ser como niños, dependientes e indefensos. Entonces yo me encargo. Hasta el mismo Pablo, Señor, ya 3 veces te he pedido que me quites este aguijón. ¿Sabes qué? No. Porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Mientras más poderoso seas, menos verás el poder de Dios en tu vida. Mientras más débil y dependiente seas, más evidente será el poder de Dios en tu vida. Por eso nos dice que tenemos que ser otra vez como niños. Siguiente. Miren cómo Dios usa figuras infantiles para hablar de su protección y cuidado con nosotros. A ver, Jeremías 33:3, se lo saben de memoria. Clama a mí y yo te responderé, y te voy a mostrar cosas que no has visto nunca en tu vida. Y con algunos de ustedes estábamos hablando el otro día de que ese clama a mí es parecido al del bebé que uno deja en la cuna. ¿Alguna vez han dejado un bebé en la cuna? Sí. Bueno. Mi hija mayor no se dormía, pero ni a las patadas, cuando era bebé. Cuando se llegaba a dormir, entonces uno en las puntas de pies, para no hacer ninguna bulla, la dejaba en la cunita, cerraba el mosquitero, se alejaba otra vez, perfecto, no hay problema. Estábamos en Bogotá y ella esperaba que yo estuviera otra vez en mi cama y me arropara. Otra vez. Pero uno deja a ese bebé en la cuna, le dice, llora, y yo vendré corriendo. Si tienes hambre, clama. Si tienes sed, clama. Si tienes frío, llora. Si te ensuciaste, llora. Si estás aburrida, llora. Si tienes gadejo, llora. Y yo vendré corriendo. Y el Señor nos dice, ¿tienes hambre? Clama a mí, yo te responderé. ¿Tienes miedo? Clama a mí, yo te responderé. Creo que uno de nuestros problemas es que no clamamos lo suficiente. Decimos, Señor, espérate que yo arreglo esto. Y hacemos el hueco más profundo. Es como arenas movedizas. Y nos movemos y nos movemos y ya cuando tenemos la arena movediza aquí en la nariz recién, Señor, sálvame. ¿Por qué no le dijiste desde el principio? Clama a mí, yo te responderé. Isaías 66, del 10 al 14. Duro. Pastor, parece que a las Biblias de los hermanos le robaron Isaías 66. Espera. Ha crecido la audiencia. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: He aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río,
y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Miren lo que nos está diciendo el Señor. Ni siquiera háganse como niños. Nos está diciendo, háganse como bebés. Seréis mimados en las rodillas. Pero nosotros nos creemos muy grandes y muy fuertes y nos negamos a ser como niños o ser como bebés. En últimas, el Señor lo que nos está diciendo, mira, lo único que tienes que hacer es chillar y yo te corro. Mateo 23 y el Salmo 61 de lo que nos hablan es de cómo el Señor una y otra vez nos dice, yo soy la gallina y ustedes son los pollitos. Y en Mateo 18, bueno, háganse como niños. Si ustedes no se hacen como estos niños, no verán el reino de los cielos. La siguiente, por favor. Entonces, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Miren el contraste. Los discípulos preguntando por el mayor, el más alto, el más importante, el que ha acumulado más experiencia. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús les dice, bueno, listo, pone a un niño ahí en medio de ellos y les dice, de cierto os digo que si no os volvéis os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El mayor es como el más pequeño. Mientras más pequeño te hagas, mientras más te humilles delante del Señor, humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Y le digas, yo solo no puedo ni caminar. Yo solo no puedo ni comer. Yo solo no puedo ni pensar. Yo solo no me puedo defender. Yo solo no puedo ni respirar. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y eso es humillante. Pero el premio por esa humillación es la capacidad de ser mimados en las rodillas de nuestro Padre Celestial. ¿Vale la pena o no vale la pena? La siguiente, por favor. Ustedes saben esa canción, ese salmo que dice, los pollitos dicen, pío, pío, pío. ¿Cuándo? El equivalente exacto de Abba Padre. Los cristianos dicen Abba Padre cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Es profética esa canción. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Aquí estoy, yo soy la gallina, ustedes son los pollitos. Lo único que tienen que hacer es pío, 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 que en hebreo es Abba Padre. Y yo vengo con el maíz y el trigo y les doy su abrigo hasta el otro día. La siguiente. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer por los próximos 15 minutos, pero van a escoger uno de los tres, ¿ok? Voy a presentarles tres y ustedes escogen uno, cualquiera que quieran hacer. ¿Cuál es el primero? Van a identificar culpas ajenas. ¿Qué hay en tu vida que te ha traído culpa? Te ha traído vergüenza, te ha traído dolor, pero no fue
por algo que tú hiciste. Fue por algo que alguien más hizo o dejó de hacer. ¿Ok? ¿Se entiende? Identificar una o varias culpas ajenas. Poniéndolo de otra manera, ¿de qué manera han pecado otros contra ti? Pueden haber sido tus padres o no, no importa. Pero ¿qué hay en tu historia que tú puedas decir, esto fue una agresión de alguien más contra mí? Fue negligencia de alguien contra mí. Fue egoísmo de alguien contra mí. A mí me trajo consecuencias. A mí me ha producido dolor, a mí me ha traumatizado, a mí me ha dolido. Pero fue algo que alguien más hizo en mi contra. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad. La segunda. ¿Qué dolores, qué traumas, qué miedos he intentado yo ocultar, cubrir o anestesiar con pecado? Algunos de los pecados que hemos mencionado, alguna adicción o alguna forma de ser, porque algunos somos muy ásperos, muy hoscos, ásperos, insoportables. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que la gente se nos acerque. Y no dudamos en insultar y en ofender a otros para que no se nos acerquen. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de la gente. Tenemos miedo de tener intimidad con otra persona. Por ejemplo, ¿qué dolores o miedos has intentado cubrir o anestesiar con pecado? ¿Y cuáles son esos pecados que has usado para la anestesia? Y que necesitas transformar en tu vida. Y el tercero, ¿qué significa para ti el llamado de Dios a volverte como un niño? ¿Qué tiene que cambiar en tu vida? En tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tus actitudes, en tu conducta. ¿De qué forma necesitas convertirte en un niño? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, queja, comentario, observación, protesta? ¿No? Bueno, pues vamos a tomarnos 15 minutos en silencio para reflexionar. Vamos a usar otra vez 15 minutos. Escojan una de las tres. Y les recomiendo que las otras dos las hagan cuando estén en casita, cuando tengan un poco más de tiempo, calma, y vuelven a pasar por el ejercicio y hacen las otras dos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces otra vez ya han demostrado que son súper juiciosos, disciplinados, cumplidos. Pues vamos a tomarnos 15 minutos en silencio para reflexionar. Señor, quiero dejar en tus manos este tiempo de reflexión. Úsalo para glorificarte en la vida de mis hermanos. Declaro en el nombre de Jesús completa libertad en los aires de este lugar. Completa libertad en las mentes y en los corazones, para que tú, Señor, puedas obrar con tu poder, con tu amor y con tu ternura en cada corazón. Amén.